Y hace algunos programas atrás le agradecíamos a Gabriela Pomi el envío de algunos libros de Editorial Losada, de Ediciones del Boulevard. Realmente unos libros que mueven a una lectura, porque son libros, primero, de una edición exquisita, y ya cuando uno ve esta tapa, cuando ve la calidad de impresión, cuando ve la calidad del papel, bueno, ya llama la lectura, ¿no? Y uno de los libros que me llamó la atención es Cuentos de Babilonia, de María de los Ángeles Rojas. Y tenemos la fortuna de estar dialogando con María de los Ángeles Rojas, la autora de este libro, Cuentos de Babilonia. María de los Ángeles, ¿qué tal? Cristian Salas te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, gracias por el contacto. Bueno, Cristian, mira, justamente vos decías y hablabas de la tapa, sí, y realmente la tapa remite al beso de la esfinge. Sí, es muy bella realmente. Sí, sí. Si bien es de otra mitología, pero claro, me pareció muy interesante justamente por ese lado. Claro. Esto, bueno, por lo que yo pude leer aquí en la contratapa, está inspirado en el poema épico de Gilgamesh. Correcto. Yo te voy a ser sincero, Sí. yo estoy empezando a leerlo, leí el prólogo, leí el resumen, la presentación, pero cuando yo leí esto de Gilgamesh, me trajo a una época del colegio secundario en que, Bien. yo te soy sincero, me aburrió mucho esta etapa. Supongo que esta publicación que vos hacés se basa en eso, pero no está absolutamente centrada, ¿o sí? Bueno, mira, justamente ese es el tema, ¿no? No, yo leí los poemas de Gilgamesh, que son de un preciosismo increíble. Sí. Me imaginé también que para una persona podía ser un poco complicado por el rigor que tiene del estilo, etcétera, además de ser una de las primeras escrituras, etcétera. Entonces pensé que podría ser muy interesante ficcionar de Babilonia en un libro construido con la idea de la estructura, claro, y contar historias desde lo posible, claro, es decir, hacer que los personajes se muevan en un contexto determinado, con una ropa, una arquitectura, una geografía. Eso me demandó tal vez algunas lecturas sobre el Sumer, los acadios, los judíos, que vivían justamente, como vos lo mencionaste, en la tierra, en la medialuna de las tierras fértiles, claro, del claro, Tigris y el Éufrates. Sí, sí. Por eso es que vos decís que a vos sí te remite a un recuerdo estudiantil. Claro, claro. Pero mirá vos lo que hace el tiempo en uno, ¿no? A veces hace estragos cuando hablamos de lo físico, pero a la hora de lo intelectual, digo, hoy me parece más interesante la historia de Gilgamesh y todo ese contexto. No en aquella época, ¿no? Pero hoy, bueno, yo fue el primer libro que tomé y dije, bueno, esto lo tengo que leer. Aparte, te cuento, es una historia de amor. Claro. Que me pareció muy interesante porque aparte es un personaje interesante porque en la mitología, en realidad los dioses lo castigan por o sea, él desarrolla como un deseo sobre la inmortalidad, considera un ser inmortal hasta que ve la muerte de Enkidu. Claro. Me resulta sumamente interesante desde ese punto de vista, y el tema del poder también acá se juega. Claro, claro. Él creía que podía todo y no podía todo. Claro. No, aparte, hoy a mí me resulta más que interesante porque se lo considera como el primer escrito de la humanidad, ¿no? El primer escrito. Claro, claro. Ya es todo, ya genera todo un interés esto. ¿Y qué te parece? O sea, lo que se encontró de él son nada más que estos poemas de Gilgamesh, inclusive se duda de que haya existido, algunos dicen que sí, que se lo ficcionó también en su momento, etcétera. Claro. Pero es muy, muy interesante. Y yo, la verdad es que lo dividí, en realidad al comienzo eran 3 textos. Sí. El primero era Cuentos de Babilonia, el segundo Dioses Mesopotámicos y el tercero era Historia de Babilonia. Y resulta que después me parecía que iba a ser bastante pesado, en realidad, un libro tan grande, y quedaron estos Cuentos de Babilonia, así pequeño el libro. No, y bueno, lo que hace aún más atractiva la lectura, ¿no? Porque a veces uno, casualmente por la época del año en la que uno tiene muchas obligaciones, le escapa a los libros grandes, los deja para las vacaciones, pero este es un libro fácilmente leíble, por lo que estoy viendo en cuanto a su tamaño, ¿no? Exacto, posible, sí. Aparte, me tomé el trabajito de poner un glosario, casi los autores que tuve yo que consultar, porque no hay mucho, ¿no? Claro. Lara Peinado, etcétera. En realidad no hay casi nada.
Claro, Y todo en forma de himnos, en forma de poemas. Entonces me parecía muy interesante. Si vamos a tomar los sumerios o los acadios o estos grupos, estas tribus, que sea desde este lugar, ¿no? Claro. Y bueno, manejarme con los personajes en esos lugares. Claro. Etcétera. Bueno, realmente es una lectura que parece interesante, y para el que está escuchando, dice, sí, María de los Ángeles Rojas, está bien, escribió este libro, ¿qué onda? Pero les cuento que realmente tu trayectoria es muy rica, María, porque, a ver, tuviste los premios UDECOP, Sí. el premio Cyberbook Internacional, Correcto. certamen de literatura José Hernández, certamen de poesía y cuento Jorge Luis Borges, faja de honor de la SADE, bueno, publicó un montón de cuentos, obras de teatro, novelas, realmente una carrera prolífica la tuya, María de los Ángeles. Muchísimas gracias. Bueno, pero lo importante es poder contar algunos relatos, y lo interesante para cualquier persona que escribe algo es que el otro lo pueda entender, interpretar, y que al otro le guste lo que uno escriba, y de eso se trata en realidad, Claro, la escritura o lo que fuere en el arte, no poder llegar al otro. Claro. Para que el otro también haga una relectura de lo que uno escribe. Sin lugar a dudas, ¿Entendés? sin lugar a dudas, sí. Vos pones cosas, pero también el otro lo cubre con su mirada. Pero sin lugar a dudas, claro. Y yo tengo un raro privilegio, porque yo voy a leer el libro conociendo la voz de la autora. Bueno, Que no es poca cosa. Y es un privilegio que le podemos dar a nuestros oyentes también, porque tengo algunos ejemplares aquí para regalar a nuestros oyentes, que se comunican al 4901-0349 y 4902-2445. Así que, bueno, ya está, ya conocimos la voz, ya conocimos parte de la obra, solamente me queda leer Cuentos de Babilonia de María de los Ángeles Rojas. muchísimas gracias, Cristian. Bueno, María, muchísimas gracias a vos por el contacto y gracias por escribir este libro que de movida suena interesantísimo. Bueno, muchas gracias. Te mando un beso y gracias por el contacto. Gracias, un beso. Hasta luego.